En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. La paz sea con todos ustedes. Esta es una serie de videos que se ocupará de responder y analizar los argumentos que manejan los cristianos para defender su creencia en el profeta Jesús, defender su creencia en él como hijo de Dios o como una parte de la divinidad, una figura de la Trinidad, como una divinidad. Y los argumentos y la respuesta que daremos en esta serie, inshallah, se basará principalmente en la Biblia. Y no lo haremos para dar credibilidad a la Biblia o para dar veracidad a la Biblia. No. Ya en otros videos he hablado detalladamente de la Biblia y del proceso de manipulación que la alcanzó. Si presento citas bíblicas para responder o para refutar los argumentos presentados por mis amigos cristianos, es para demostrar que incluso la propia Biblia contradice la creencia que pregonan las iglesias y que pregonan los cristianos. Y que la propia Biblia no representa un soporte, no representa una base para poder justificar o defender esa creencia. Y hoy en este video, que es el primero de esta serie, hablaremos y analizaremos el primer argumento presentado por mis amigos cristianos con que tuve entablé conversación con varios amigos cristianos y que me ofrecían varios argumentos para defender su creencia en el profeta Jesús. Y estos videos no son para herir los sentimientos de nadie, no. Nosotros solamente hablamos buscando la verdad, buscando aclarar y dar a conocer, a hacer llegar la verdad a la gente, a las personas, sin herir los sentimientos de los demás, sin ofender a nadie. Y el primer argumento que presentamos hoy es que el profeta Jesús realizó milagros que no realizó ningún otro profeta o que no realizó ningún otro enviado o ningún otro ser humano. Los milagros del profeta Jesús son una base, según ellos, constituyen una base para creer en el profeta Jesús como hijo de Dios o como una parte de la divinidad. Vamos a responder a este argumento basándonos y sustentando nuestro argumento principalmente en la Biblia. Primero, el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ¿se atribuía a sí mismo los milagros que realizaba? ¿O él siempre enseñaba que los milagros le fueron dados por otro? Vamos a regresar a lo que dijo y enseñó el profeta Jesús para alcanzar una respuesta a estas preguntas importantes que nos ayudarán a analizar ese argumento y a refutarlo. Primero, el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, obró milagros. Incluso en el Corán se mencionan milagros que jamás fueron mencionados en la Biblia y jamás fueron mencionados o enseñados por las iglesias cristianas. El profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, obró milagros, pero nunca se los atribuyó a sí mismo. Al contrario, siempre enseñaba y hacía hincapié en que los milagros que realizaba le fueron dados por Dios para demostrar que él fue y es profeta y mensajero de Allah. Por ejemplo, leemos en Juan, capítulo 5, versículo 30, dice el profeta Jesús, según registra la Biblia, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Y por qué no puedo hacer nada por mí mismo? Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Y dice en otra ocasión, pero si por el dedo de Dios, es decir, por el poder de Dios, yo echo fuera los demonios. Por el poder de Dios, yo echo fuera los demonios. Más claro no puede ser.
Y en otro versículo importantísimo, cuando el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, alcanzó con la voluntad de Allah resucitar a Lázaro. Esos versículos los leemos en Juan, capítulo 11, versículo 41 y 42. Dice el profeta Jesús, cuando ya logró resucitar a Lázaro, alzando el profeta Jesús, alzando los ojos a lo alto, es decir, al cielo, dirigiéndose a Dios, y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Es decir, el profeta Jesús, antes de resucitar a Lázaro, invocó a Dios, suplicó a Dios y pidió a Dios que le diese ese milagro, resucitar a Lázaro. Y cuando lo logró, y cuando le fue dado el milagro, se dirigió a Dios mirando al cielo, dándole gracias por haber escuchado sus súplicas y los ruegos del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y dice el profeta Jesús en otra situación, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Analicé en otro video, la palabra Padre se utiliza por el profeta Jesús en la Biblia en sentido figurado y metafórico para referirse a nuestro Creador, quien nos mantiene, quien nos sustenta. Y antes del profeta Jesús, los propios judíos utilizaban la palabra Padre. Y dice también el profeta Jesús en Juan, capítulo 5, versículo 36, dice, pero yo tengo un testimonio, dice, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, es decir, dan testimonio de que soy un profeta y mensajero enviado por Dios. Simplemente porque todos los profetas fueron apoyados por milagros dados por Allah para demostrar su autenticidad, su veracidad ante la gente. Cada profeta, cada mensajero se presentaba ante su pueblo apoyado, reforzado por milagros de Allah para demostrar ante la gente que eran profetas y mensajeros, que eran un profeta y mensajero enviado por Allah para demostrar su veracidad, su autenticidad, para que la gente creyera en él, en él. Segundo, el profeta Jesús fue el único que realizó esos milagros. La respuesta, según la propia Biblia, no solamente el profeta Jesús. Los profetas anteriores al profeta Jesús realizaron milagros, incluso milagros superiores a los milagros realizados por el profeta Jesús. Los profetas como Moisés, como José, como Elías, como Eliseo, Ezequiel, etc., realizaron cada uno de ellos, de esos profetas, realizó con el permiso de Allah, por la voluntad de Allah, grandes milagros, incluso superiores a los milagros del profeta Jesús. La paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Por ejemplo, Moisés dividió el mar en dos partes y tomó camino por él, como leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 14, versículos de 16 hasta 29. Convirtió su bastón en una gran serpiente, como leemos en Éxodo en el capítulo número 4. El profeta José hizo que el sol y la luna se detuviesen, como leemos en José capítulo 10. Elías, igual que Jesús, resucitaba con el permiso de Dios a los muertos, como leemos en Reyes 1, capítulo 17. Eliseo resucitaba a los muertos, incluso cuando ya estaban muertos, sus huesos lograban resucitar a los muertos, según la Biblia, como leemos en Leyes 2, capítulo número 4. Ezequiel logró resucitar a un ejército entero formado por una muchedumbre grandísima de hombres, como leemos en Ezequiel capítulo 30-37. Así que todos los profetas y mensajeros, todos los mensajeros
se presentarán ante su pueblo apoyados y reforzados por milagros. Los milagros que realizó el profeta Jesús no fue el único en realizar, ni el primero en realizar esos milagros. Otros profetas anteriores a él realizaron milagros, según la Biblia, milagros parecidos o iguales a los milagros del profeta Jesús o incluso superiores a los milagros realizados por el profeta Jesús. Por último, incluso nosotros, los musulmanes, creemos en los milagros realizados por el profeta Jesús. Incluso en el Corán son mencionados milagros que nunca fueron mencionados en la Biblia o enseñados por las iglesias cristianas. Uno de esos milagros es que el profeta Jesús, Allah le hizo hablar en la cuna cuando era recién nacido para defender el honor y la reputación de su amada madre María, la paz de Allah sea con él. La paz sea con él. Y el último profeta, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue apoyado con diversos o con múltiples milagros para demostrar ante la gente su veracidad y la autenticidad. Pero, a diferencia de los otros profetas, de los demás profetas, el milagro de cada profeta estaba siempre limitado a su tiempo y a su lugar. En cambio, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah que sea con él, como es el último profeta y detrás de él no viene ningún otro profeta, uno de los milagros, el mayor milagro dado al profeta Muhammad, que es el Corán, es un milagro eterno. Un milagro que da evidencias inagotables hasta el fin del mundo. Este es el milagro dado al profeta Muhammad, el Corán. Es un milagro eterno a diferencia de los demás profetas cuyos milagros siempre estaban limitados a su lugar y a su tiempo. En cambio, el profeta Muhammad, como es el último, a él le fue dado el milagro eterno que es el Corán. Y ser un milagro no consiste solamente en la conservación y preservación del Corán de cualquier cambio, sino también en el conocimiento depositado en el Corán, en su contenido, en las enseñanzas depositadas en él, en las profecías dichas en el Corán y que llegaron a cumplirse y otras que tarde o temprano llegarán a cumplirse con el permiso de Allah. Que Allah les bendiga, espero haber sido beneficioso el video para aclarar esta duda importante. En el próximo video hablaremos de otro argumento y responderemos a ese argumento y lo refutaremos para aclarar que el profeta Jesús es profeta y mensajero de Allah, no es Dios ni hijo de Dios. Assalamu alaikum wa rahmatullah.